Estimados participantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión sincrónica número 3 del diplomado en atención primaria y redes integradas de servicios de salud, el cual, como se hace de manera habitual, se dicta por intermedio de la plataforma de la Organización Panamericana de la Salud, el Campus Virtual de Salud Pública, en conjunto con cuatro universidades: la Universidad de Antioquia, la Universidad del Norte, la Universidad de La Sabana y la Universidad Libre de Cali. Entonces, la sesión de hoy, pues me corresponde a mí. Ustedes saben, mi nombre es Erwin Hernández, yo soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Y antes de empezar con la sesión y explicar eventualmente mi experiencia, quisiera en la sesión de hoy hablar del módulo, recapitular. Es importante iniciar con esta grabación, mencionar o hacer aclaración con relación a lo que es este módulo. Este módulo, pues no es que lleguemos a la mitad del curso, sino que corresponde o da un elemento muy importante para empezar ya a avanzar elementos un poco más operativos relacionados con lo que es la atención primaria. Entonces, continuando con la presentación, vamos a hablar de las indicaciones del módulo, el cual, pues como ustedes verán, si ingresan a la plataforma, ya aparecerá disponible el tercer de los 5 módulos que este diplomado tiene contemplado, las indicaciones de la recapitulación de lo que significa, las actividades de aprendizaje. En eso nos vamos a centrar en esta sesión, esta primera parte. Luego pasaremos ya a la segunda parte, que consiste en discutir los elementos de las redes integradas de servicios de salud desde un punto de vista teórico, pero intentando ser aplicado. Y como ustedes verán, aunque va a ser un ejercicio académico, busca particularmente reconocer algunos referentes y hacer una reflexión sobre el tema, en donde eventualmente la idea es que al finalizar ustedes queden con la intencionalidad de conocer un poco más sobre lo que son las redes integradas de servicios de salud, interesarse por implementarlo en cada uno de sus territorios, si fuera así factible, de entender esta dinámica que tenemos para la sesión de hoy. Entonces, para poder arrancar, una de las cosas y características que ustedes han visto es que ustedes se dieron cuenta que el módulo 1 se retrasó y el módulo 2 también, porque algunos participantes ingresaron en tiempos diferentes a los que habían arrancado de manera original. Eso hizo que desde las cuatro universidades y las personas que estamos atrás de este diplomado, los 10 tutores que los acompañan, la coordinación técnica, la coordinación académica y la dirección del curso, hiciéramos ajustes en el cronograma con el objetivo de que tanto los que habían iniciado de forma temprana como los que habían iniciado de forma tardía llegaran al mismo punto. Ese mismo punto implica que hoy, con la apertura del módulo 3, eventualmente se genere o se dé la posibilidad de avanzar y llegar todos al mismo nivel. Sin embargo, eso no quiere decir que si todavía tienen actividades previas, tanto el módulo 1 como el módulo 2 no las puedan hacer, claro que sí, y a partir de ahí se tienen contempladas dichas características. Entonces, particularmente, estaremos llegando particularmente a hoy, entrando a la semana número 6 de este curso, el cual, pues, en este módulo que abrimos hoy, tiene una duración de 2 semanas, un poquitico más, un poquitico más o menos. Es importante recordar que del módulo número 1 y del módulo número 2 tenemos 6 actividades de aprendizaje, recordando que cada sesión en la plataforma está quedando grabada, esto es importante mencionarlo, y que a partir de los 2 módulos iniciales, los cuales eran más conceptuales para poder comprender, son los módulos que más actividades de aprendizaje tenían contemplados. Entonces tenemos las 2 tareas, tanto el módulo 1 como el módulo número 2, en donde estamos en este momento en un proceso de coevaluación, donde los distintos tutores hemos estado evaluando dichas actividades, 2 foros de discusión
y 2 controles de lectura. Esto es importante porque estas son las 6 actividades que llevamos hasta el momento, pero aquí hay que hacer varias claridades al respecto. Las tareas son un espacio en donde, con base en unas preguntas orientadoras, ustedes se las entregan a sus tutores y ellos eventualmente las van a realimentar. Los foros de discusión, a diferencia de la tarea, y esto es un elemento muy importante en los cursos virtuales, son un espacio de trabajo colaborativo y se espera que por lo menos con base en las escalas de evaluación que están en los anuncios de coordinación participen 3 veces en todo lo que dura el foro. Los foros todavía están abiertos. Si no participan o no interactúan con los compañeros, pues la actividad va a tener un desenlace pues inesperado. Entonces es importante que los foros no los descuiden porque es una actividad clave y central que este proceso formativo, que es un entorno virtual de aprendizaje, los pueda llevar a ustedes a poder compartir y tener un proceso de entero aprendizaje con los compañeros. Así pues, que es fundamental que puedan interactuar y discutir con los foros, porque algunos ingresan, revisan y de pronto eventualmente les da temor. Los foros no tienen respuestas correctas o incorrectas, son espacios de participación, pero son calificables. Es importante que tengan en cuenta que tienen el mismo porcentaje que las tareas y asimismo 2 controles de lectura que, dicho de otra manera, también tiene un componente importante para poder avanzar. Eso quiere decir que una vez lleguemos a la próxima semana, al finalizar la próxima semana, estaremos llegando al 50% del curso, abriendo hoy lo que es el módulo número 3, quedándonos con el módulo número 4, la semana 8 y 9, lo que es la atención primaria en salud en Colombia, y esperando llegar al módulo 5, que implica lo que es la gestión del cambio y el trabajo final que se tiene contemplado. Estas son todas las actividades de aprendizaje que se tienen contempladas hasta el momento. Y este es un resumen del curso. O sea, dicho de otra manera, ustedes han podido avanzar con lo que ha sido el módulo número 1 y el módulo número 2. Pero ¿qué pasa si eventualmente tienen alguna actividad pendiente? No se preocupen. Recuerden que ustedes han sido asignados a un grupo y a un tutor correspondiente para poder avanzar en dichas actividades. Entonces tengan en cuenta esta lista de chequeo. Igual recuerden que esta sesión está quedando grabada. Si le quieren tomar una captura de pantalla para poder saber qué es lo que han venido haciendo, eh, pues lo tengan en cuenta para poder finalizar sin ningún inconveniente este proceso formativo. Este módulo número 3 que se abre, a diferencia del módulo número 2, ya no va a tener cuestionario, pero sí va a tener un caso práctico que no es calificable. A pesar de que se abrió en la plataforma, el caso no es calificable, pero el caso, desarrollarlo, tiene una ventaja de forma comparativa con las otras actividades. Eventualmente es homologable a actividad no realizada, a una sola actividad. Entonces, el caso, el realizarlo, a pesar de que no es calificable, como ya lo mencioné, implicará que se reemplaza por algunas actividades pasadas, eventualmente futuras, exceptuando el trabajo final. El trabajo final es lo único que no se puede homologar con ese caso práctico. Y ese caso práctico tiene algunas particularidades que se esperaba que, si lo leyeron o si no lo han leído, que lo puedan hacer a partir del tiempo que dura este módulo número 3. Adicionalmente, hay una tarea, que es la número 3, y otro foro, que también son actividades que son muy sencillas y que están muy interconectadas con la sesión del día de hoy. Luego el módulo número 4 ya no tiene actividades diferentes, tiene una tarea y tiene un foro de discusión porque desde el módulo número 4 ustedes van a empezar ya a pensar en ese trabajo final. Y el módulo 5 sí tiene un foro final y un trabajo final el cual tiene un tiempo adicional para poderse desarrollar. Entonces, dicho de otra manera, estas son las distintas actividades. La única que tiene un porcentaje diferente es el trabajo final, que tiene un 30% de peso, como se tiene ahí cuestionado. Pero ustedes cuentan, en general son 10 actividades, cada una eventualmente con un 7% de desempeño. Recordando que este caso práctico no es calificable y que podría equipararse en el caso eventual que no hayan hecho alguna de las actividades, siempre y cuando lo diligencien. Entonces, hablando de este módulo tiene una duración de aproximadamente unas 2 semanas y media mal contadas,
aproximadamente, y va desde hoy hasta el 6 de septiembre y tiene que ver con el tema de redes integradas de servicios de salud. Y cuando ustedes ingresan a la plataforma, pues van a encontrar la descripción del módulo, lecturas y las actividades de aprendizaje. Ustedes ingresan al módulo, como les mencioné, está la descripción, las actividades y las lecturas complementarias. Ustedes van a encontrar inclusive aquí un espacio, es donde ustedes van a aplicar lo que eventualmente han revisado en este módulo. Y bien, ya para poder arrancar, vamos a iniciar. No sé si tengan aquí preguntas hasta el momento con relación a las actividades de aprendizaje. Si tienen alguna pregunta o alguna eventualidad, recuerden que tenemos un triple filtro en este proceso. Tutor, coordinador académico, coordinador técnico, que hemos estado acompañándolos para poder soportar las distintas actividades. Si tienen eventualmente preguntas o algún comentario que se requiera resolver, este es el momento. ¿Por qué? Porque al ser el módulo número 3 y la sesión sincrónica número 3 es en donde se busca que todos ustedes puedan realmente motivarse para poder finalizar de manera satisfactoria con este curso. Pues bien, ya dicho de otra manera, vamos a arrancar con la sesión temática después de haber hecho la introducción de lo que es en general el curso. Hoy se ha hecho un resumen general para que lo tengan en cuenta y se puedan proyectar con las distintas dinámicas. Entonces, una pregunta que me acaban de hacer es si las actividades van a estar calificadas. Claro, si eventualmente es porque recuerden que estamos en ese proceso de adaptación entre estudiantes antiguos y estudiantes nuevos, y ya a partir de este módulo les empezarán a aparecer las calificaciones y la realimentación correspondiente. Así que no se preocupen porque como les estaba mencionando, ya a partir de hoy ya todos estaríamos casi que a un mismo nivel para que lo tengan en cuenta. Así que no se preocupen y vayamos avanzando de manera sistemática con lo que se tiene contemplado. Entonces, como les mencioné, como ustedes ya saben, mi nombre es Erwin Hernández, yo soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, yo soy médico, soy el coordinador académico del nuevo centro, comparto con mis otros compañeros de las otras universidades ese rol de coordinar el campus virtual de salud pública. Tengo una maestría en gobierno y dirección de sistemas de salud, una maestría en atención primaria, una maestría en salud comunitaria y un doctorado en investigación clínica. Y me correspondió avanzar en este tema porque eventualmente hace algunos años la Organización Panamericana me pidió que hiciera el estado del arte y la revisión del tema para Colombia con base en un elemento normativo que les contaré más adelante e incluso para volverlo desde el punto de vista pedagógico. Entonces, la idea es que ustedes en la plataforma, en la primera actividad, tienen un caso. Es un caso teórico y es un caso que busca desde el punto de vista académico que ustedes puedan tener una mirada, no una red integral, porque una red integral en general aquí en el país es muy complejo de visualizar, a diferencia de un par o tres experiencias que tienen aquí documentadas, pero eventualmente cuando ustedes revisen el caso, es el caso de una institución que está ubicada pues, geográficamente en un territorio, y a partir de ahí es la situación que le puede ocurrir a cualquier institución o a cualquier entidad territorial. Y una pregunta y una reflexión importante a partir de la lectura o comentarios que se tengan sobre el mismo es realmente cómo eventualmente puede llegar a ser una red integrada o pertenecer a una red integrada de servicios de salud. Entonces, esto es importante. Sí, las actividades previas están abiertas, pueden hacerlas, no se preocupen. Todo lo que está abierto lo pueden diligenciar y avisen a sus tutores cuando desarrollen actividades previas. Entonces, dicho de otra manera, entonces el caso buscaba eso. Igual, si lo leyeron o no lo leyeron, no pasa nada, pero les recomiendo que una vez finalice la sesión, lo lean y diligencien un aplicativo que ya les voy a mencionar. Entonces, para poder arrancar con este tema de redes integradas, pues aquí vamos a empezar a hablar ya del tema central. Hay algunos referentes de esas redes integradas y esto tiene que ver también mucho con algunas
orientaciones desde la Organización Panamericana que buscan alcanzar ese acceso y cobertura universal. Pero asimismo hay una normativa colombiana que ha facultado o ha limitado el cumplimiento de estas redes integradas y algunas experiencias en Colombia. Entonces, como les voy a explicar a partir de lo anterior, la idea es que en esta presentación el objetivo que busco con la misma es que ustedes comprendan esos referentes teóricos y conceptuales de lo que son las redes integradas, analicemos cómo se pueden o no aplicar en el caso colombiano y asimismo hagamos una integración para entender qué significa y por qué es importante que en el título del diplomado hablemos de redes integradas como un componente fundamental de la atención primaria en salud. Entonces, un elemento importante de las redes integradas, y esto es importante, es que en general, en muchos sistemas de salud del mundo, pero es relevante en los servicios en la región de las Américas, se han identificado problemas, particularmente en la fragmentación de los servicios, como cuáles, como dificultades en el acceso, las personas no es que puedan realmente acceder o que se presten sus servicios o que haya un uso irracional o ineficiente de los recursos y eso se puede llegar a traducir en poca satisfacción del sistema. Un ejemplo particular para mencionar lo anterior, ustedes me pueden preguntar, pero profe, en Colombia el aseguramiento puede llegar a ser casi el 100%. Ustedes mismos lo han dicho, aseguramiento no es igual a que las personas tengan acceso a los servicios de salud. ¿Esto qué implica? Que en general, y se ha documentado en distintas experiencias, y esto no solo ocurre en Colombia, las personas tienen limitaciones para tener un acceso efectivo a los servicios de salud. Ejemplos de estos tipos de barreras pueden ser de tipo interno o de tipo externo. Un ejemplo de barreras internas, y hablo en el caso colombiano, son barreras organizacionales que el mismo sistema impone para que las personas no accedan a los servicios de salud. Ejemplo, la tramitología, la fila a las 5 de la mañana o el dispensario de medicamentos para adultos mayores en el quinto piso sin ascensor. Son barreras intencionales para que se limite el acceso a los servicios de salud. Pero también hay algunas que pues no puedo decir que sean intencionales, pero que hacen parte de la misma dinámica de la región. Barreras geográficas, barreras económicas, barreras culturales, que en términos generales limitan que realmente las personas puedan acceder. Y a veces algunas pueden agravar o, digamos, robustecer otra barrera. Un ejemplo claro que ocurre aquí en Colombia, en ocasiones me remiten a un sitio apartado para poder tener cita con algún especialista o profesional de la salud y eventualmente o tengo para el transporte o tengo para la comida. Y esto se ve, digamos, como lo estaba mencionando, robustecido por las condiciones, la misma pobreza, la misma inequidad hacen de que estas condiciones promuevan a la fragmentación y a esas dificultades de acceso. Esto, pues no es un tema teórico, no es un tema de discurso, sino la misma Organización Panamericana de la Salud, particularmente en el año 2009, establece que es importante que todos los sistemas de salud avancen en superar estas dificultades. Y a partir de ahí se establece de manera importante a que la atención primaria en salud realmente es la estrategia que va a ayudar a alcanzar el cumplimiento pues, de las metas en salud, pero asimismo superar y subsanar dichas dificultades. Motivo por el cual en el 2009 aparecen las redes integradas de servicios de salud. ¿Y qué son las redes integradas? Son la expresión operativa de la atención primaria en salud. Dicho de otra manera, es la expresión o es la traducción de la atención primaria a un nivel hospitalario. Y algunos autores dicen que la atención primaria es teórica, es retórica, y algunos dicen que la atención primaria eventualmente sí tiene elementos estratégicos, pero una forma, y en eso sí están de acuerdo muchos actores, es que las redes integradas no son teóricas, ya son operativas y dan recomendaciones para implementar la atención primaria en distintos territorios. Pero recuerden que esto es de la Organización Panamericana de la Salud, en el cual los países miembros de la Organización Panamericana pues, son sugeridos
para poder adoptar dichas recomendaciones, pero no es una camisa de fuerza. Entonces, a partir de ahí, la Organización Panamericana, ¿cómo define estas redes integradas? Precisamente, y lo dice de otra manera, y a mí no me gusta leer las definiciones, pero en este caso es necesaria, con una red de organizaciones, instituciones, si lo podemos decir, que se ajusta para prestar servicios equitativos e integrales a la población a la cual tiene que atender. Dicho de otra manera, es que todos estemos organizados para poder prestar servicios de la mejor manera y particularmente el abordaje de las redes integradas está vinculado o es coherente con los principios de la atención primaria en salud renovada en la región de las Américas. Posteriormente, en el 53 Consejo Directivo de la Organización Panamericana, 5 años después de haber definido estas redes integradas, se establece en la estrategia de acceso y cobertura universal, que ya directamente ustedes han podido percibir de qué se trata, se establece que hay 4 elementos fundamentales para alcanzar este acceso y cobertura universal. El primero, con acceso equitativo a los servicios de salud integrales, de calidad, centrado en las personas y las comunidades. Y para esto, las redes integradas son esa estrategia operativa para lograrlo. Otro componente de rectoría y gobernanza, financiamiento con equidad y eficiencia y la coordinación intersectorial. ¿Para qué? Para abordar ese capítulo que ustedes vieron con Rafael en el módulo pasado. Esos determinantes sociales en salud, esas desigualdades, esa equidad, también es importante para poder alcanzar ese acceso y cobertura universal. Y para esto, juntando con lo que se definió en 2009, 2010 y en el 2014, como también lo vieron en la primera sesión sincrónica, se definen 14 atributos de las redes integradas de servicios de salud. Y los atributos se pueden definir dependiendo por categorías. Los primeros 6 hacen referencia a un modelo asistencial. El 3, 7 y el 8 a una gobernanza y estrategia de las redes integradas. La 10 a la 13, organización y gestión. 14, asignación y incentivos. Dicho de otra manera, son atributos que el uno no es mayor al otro, sino que todos son necesarios para poder avanzar. El primero hace referencia a la posibilidad o a la necesidad de tener una población y territorio a cargo definidos. ¿Y esto a qué hace referencia? Porque yo tengo que tener mi territorio a cargo definido, porque tengo que tener un amplio conocimiento de sus necesidades y preferencias en cuestiones de las prioridades y necesidades de mi población. Entonces, para esto, las redes integradas tienen que identificar a mi población y al área geográfica de mi responsabilidad. Tengo que tener un conocimiento. Esto, yo no puedo definir las prioridades en el escritorio. Yo tengo que acercarme y entender cuál es la población que yo tengo que atender. Y para esto, yo tengo que conocer la situación de salud, identificar grupos vulnerables, por ejemplo, y conocer el entorno ambiental, por dar algunas características. También construir datos que tienen que estar actualizados y permitir la identificación de necesidades y a partir de esas necesidades ajustar la oferta de los servicios de salud. Por eso, y no es de manera accidental, que este primer atributo es casi que el punto de partida. O sea, si yo quiero prestar servicios, pues tengo que saber de qué población estoy hablando. Y esto implica la importancia también de tener información que sea clara y que sea pertinente y actualizada. De esa manera, después de entender y conocer este primer atributo, llega el segundo atributo, que hace referencia a la necesidad o a la importancia de tener, o sea, yo tengo mi población, pero además yo tengo que tener una extensa red de establecimientos que preste servicios de distinta índole, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, gestión del riesgo, rehabilitación, cuidados paliativos, pero que además integre programas focalizados en enfermedades de riesgos y poblaciones específicas en servicios de salud tanto personales como colectivos. Entonces, dicho de otra manera, imagínense ustedes que yo necesito servicios diagnósticos, servicios especializados, servicios básicos, servicios de distinta índole e incluso servicios sociales que sean necesarios para mi red. Y aquí tengo que saberlos identificar y cómo están ubicados territorialmente. Entonces,
yo tengo que tener una amplia red de prestadores que van desde, como ya lo mencioné, de centros de salud, hospitales, centros especializados, también, como ocurre en algunos países, servicios agudos. No sé si ustedes sepan que en algunos países, inclusive, por ejemplo, también en Colombia, hablan de hospital al día, hospitalización en casa, servicios que hagan parte de la red, pero tengo que tener una amplia red de establecimientos que me funcionen para pues, mi modelo y mi población. Esto me lleva también, y esto sin perder importancia con base en los anteriores, al tercer atributo. Y el tercer atributo hace referencia a un primer nivel de atención multidisciplinario. Pero entonces, aquí un elemento importante, porque muchos inicialmente, y esto pues por fortuna ya se ha ido superando, atribuyen a la atención primaria en salud a un primer nivel de atención. Y la misma literatura establece que primer nivel de atención no es igual a atención primaria porque es del nivel especializado. Y según lo que estamos hablando acá, servicios de diagnóstico, servicios terapéuticos, hospitalización en casa, también hace parte de la atención primaria. Pero el primer nivel, para no entrar en confusión, también es atención primaria. Pero como su nombre lo dice, al ser multidisciplinario tiene que abarcar a toda o a la mayoría de la población y tiene que servir como puerta de entrada al sistema. Eso todavía sigue manteniendo, que integre y coordina la atención en salud con el resto de instituciones que hacen parte de la red. Y asimismo, el primer nivel de atención tendría que tener la capacidad de resolver del 50 al 70% de las enfermedades y necesidades de la población. Claro, si empezamos aquí a analizar lo que ocurre en Colombia, aquí el primer nivel de atención se considera como un paso intermedio para acceder a la especialidad, pero en la teoría y en la recomendación que se hace de la Organización Panamericana, tiene que ser más resolutivo y eventualmente resolver lo que es más frecuente. Una gripa normal es de primer nivel, una hipertensión arterial es de primer nivel y son las patologías más frecuentes que ocurren, por ejemplo, en el contexto colombiano. Y cuando se habla de multidisciplinario, y aquí viene también una recomendación casi que indirecta, si lo pueden inferir, es que establece es que esto no es solamente el médico, porque sería primer nivel de atención medicalizado. No, aquí habla de que hay que construir un equipo con el resto de profesionales, enfermería, ontología, trabajo social, psicología y ojalá otros que puedan resolver esa mayoría de las entidades y patologías. Esto es supremamente importante, pero hay que darle ese reconocimiento, ese primer nivel de atención. Pero también, en mi caso como academia, tenemos que generar una formación integral para que las personas que estén en el primer nivel de atención pues puedan tener esa capacidad y competencia para resolverlo. Es donde ustedes se preguntarán, pero es que en el primer nivel lo pagan bien. Claro, tienen toda la razón. Yo tendría que dar incentivos para que el ser, en el caso particular, ser médico general, pues también tenga el reconocimiento y no se vea, como lo mencioné, como un paso intermedio para ser especialista, como ocurre en Colombia. Y es donde empezamos a concluir que nuestro sistema es súper especializado, centrado en el hospital, es fragmentado, es mercantilista y las redes integradas precisamente nos están diciendo que hay otra alternativa para poder avanzar. Pero eso no quiere decir, y no me estoy contradiciendo, que no se requieran especialistas. Claro que se requieren. Y a partir de ese orden de ideas se requieren servicios especializados en el lugar más apropiado, en donde también se pueden, y ojalá, integrar no solo elementos diagnósticos, sino también, como ya lo mencioné, servicios extrahospitalarios que puedan hacer parte de, pues, precisamente ese sistema. Y las redes requieren, es un elemento importante, una atención que responda a esas necesidades comunes y de una manera integral. Voy a silenciar a alguien que tiene el micrófono abierto. Perdón un momento. Puedo identificar. A ver, usted por las leches. Entonces, No puedo identificar, no lo logro ver acá. No aparece. Bueno, listo, ya. Listo. Entonces, continuando con lo anterior,
Y hablando de este cuarto atributo, ustedes han fijado, esta diapositiva es supremamente importante porque pues ayuda a comprender qué son las redes integradas. Se establece que las redes, en este atributo número 4, requieren una atención que responda a las necesidades más comunes, pero también a necesidades específicas de sus grupos, mediante esa atención de calidad, eficiencia, también evidencia disponible. Y es en donde en confluencia con ese primer nivel de atención, aquí es donde hablaríamos de ese equipo ampliado que ayuda a lo que eventualmente el primer nivel, por pues, algunas eventualidades, no pudo atender pues de una manera articulada, se ayudaría en ese proceso de atención. Pero ojo, aquí hay un elemento importante, y pues no quiero hacer juicio de valor, pero es que el servicio especializado es servicio de apoyo a ese componente de la red, no como ocurre en otras regiones, no voy a decir en donde eventualmente yo mando a un paciente hipertenso a consulta por medicina interna y el paciente nunca vuelve. Condiciones que son de primer nivel, que deberían ser pues vistas desde la medicina general, terminan saturando el proceso especializado, pero a su vez incrementan la lista de espera. ¿Qué es lista de espera? El tiempo en el cual yo me demoro en que me pues, dan una cita y en el tiempo efectivo en el cual realmente la tenga, que normalmente en muchos países, solo acá, se puede llegar a demorar entre 2 a 3 meses. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero asimismo, ya después de saber que tenemos un territorio, imagínense un círculo, ese gran territorio que requiere varios establecimientos que tiene una población, que requiere un primer o varios primeros niveles de atención, servicios especializados que no compitan. Y esta es una crítica que también se tiene pues, a nuestro sistema de salud dentro de los servicios especializados, y no es un juicio de valor nuevamente por querer subsistir, terminaron compitiendo entre ellos. Esos son los efectos que terminan teniendo la reforma y no trabajando articuladamente. Entonces, ¿cuál es el hospital que mejor atiende el cáncer? Entonces, no soy yo o soy el otro, en vez de trabajar articuladamente o determinar que yo hago parte de una red y el otro hace parte de otra. Pero para que eso también funcione, se requiere el atributo número 5. Y esto implica que deben existir mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo de los servicios de salud. Y esto hace referencia a que las redes requieren un servicio de que esto se tiene que coordinar, tiene que fluir y no tienen que ser barreras. Y en ese flujo de recursos, como, perdón, estaba silenciando, y a veces me disperso tengo que movilizarlo, tiene que fluir. ¿Para qué? Para distintos tipos de enfermedades, para poder pasar de un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia, en donde lo devuelvo, sistemas también financieros, logísticos, administrativos, que permitan organizar y que asimismo en este abordaje permitan, dicho de otra manera, ser ese hilo conductor que me va a permitir que la red funcione. Y esto nos lleva al atributo número 6. Y esto, si ustedes se fijan, es muy similar a lo que la normativa colombiana establece, que la atención en salud se centre en la persona, en la familia y en la comunidad. Y aquí viene una discusión interesante. La salud no solo depende del hospital, el hospital solo contribuye un 10% en la salud de las personas. El resto, ese 90%, está por fuera, está en lo que influye en la familia, en ese componente comunitario, en los hábitos, en el entorno, en muchas condiciones. Y es importante que a partir de lo anterior, la prestación de los servicios considere hacer elementos. Por eso cuando ustedes veían con Rafael el tema de determinantes, veamos que dependía de múltiples situaciones y factores que explican ese componente de salud y enfermedad. Pero para esto es importante que la atención se centre en la persona. ¿Y qué significa centrarse en las personas? Que considera esas dimensiones físicas, mentales, emocionales, espirituales y sociales. Eso hay que indagarlo. Hay que determinar, y aquí nuevamente no quiero hacer un juicio de valor, que si la literatura establece que para determinada enfermedad hay que comer salmón, pues hay que tener principio de realidad. Nuestra población no tiene los recursos económicos para hacerlo. Hay que buscar alternativas y hay que conocer
esas condiciones sociales, esas condiciones económicas, contextuales y culturales de la persona. Es diferente hablar de enfermedad a hablar de enfermo, y es donde empezamos a particularizar. Por otro lado, también la familia y así la comunidad que hacen parte de esa mirada más próxima, determinantes proximales eh, intermedios que pueden explicar ese componente de salud y enfermedad. Esto también exige reconocer los derechos del paciente, hay que conocerlos. También un abordaje cultural y un abordaje de género. Y este abordaje de familia y comunidad implica sus redes sociales y las condiciones del entorno. Todo esto es necesario porque todo esto lo tenemos que considerar para ese modelo asistencial. No es intentar replicar un modelo sin conocer las situaciones, las características. Cada red integrada, en el caso de que se quiera implementar, termina siendo diferente. Luego llegamos, y me quise detener sobre todo en estos 6, a los siguientes atributos que también son necesarios. Un sistema de gobernanza único para toda la red. Dicho de otra manera, y resumiéndolo, un gerente para toda la red, no 5 mini gerentes por cada uno de los hospitales, porque cada uno va a tener su intencionalidad. Es un solo gerente que se encargue de avanzar. Podrían ser desde las direcciones territoriales, desde la gobernación, un gerente asignado que pueda entender y pueda avanzar en hacer ese proceso de gestión y de optimización del proceso. Y asimismo, en el tema de gobernanza, y esto es importante y dicho de otra manera, es necesario la posibilidad de que en las actividades de la red haya un proceso de participación social amplia. ¿Y por qué esto es necesario? Como les mencioné, el 90% de la salud depende, está por fuera del hospital. Y esto pues va a depender del autocuidado, la capacidad de las comunidades de participar en la toma de decisiones, de hacer un intercambio de información y ayudar a solucionar los problemas y necesidades que están en ese territorio. Es necesario. Infortunadamente en el entorno colombiano, la comunidad acá toma una actitud más pasiva porque no se generan los mecanismos. Cuando se va a crear, por ejemplo, el plan territorial de salud, los citan, se sientan, pero pues yo decido, porque yo soy el que sé, en el caso del secretario de salud. Es muy importante porque a veces no nos gusta que haya un proceso de curaduría y la comunidad es necesaria, pero no necesaria para, digamos, estar en contravía con los designios de la red, sino para poder apoyar y para que la misma red, como lo estaba mencionando en anteriores atributos, pueda fluir con mayor facilidad. Es necesario también con la comunidad, ella nos ayuda a buscar alternativas a distintas problemáticas que se presenten, nos ayuda a hacer un análisis y a tomar decisiones. Y también esto nos permite, al involucrarlos de una manera legítima, reconocer sus miedos, también sus inquietudes y la aspiración que tienen con relación al sistema de salud. Como se mencionó también en la sesión número 1, en general todos los sistemas de salud del mundo generan, ninguno ha sido valorado de forma perfecta, todos generan insatisfacción, pero a partir de lo anterior, incluso reformas que se hagan a futuro, es importante llegar a reconocer e integrar, para hacerlos parte del proceso, partícipes y que hagan parte en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones para lo que ocurre en la red. Llegamos a estos 4 de organización y gestión. El mejor ejemplo, y aquí ya voy a empezar a hablar de particularidades, ustedes recuerdan, hace unos años, creo que exactamente como unos 6, Bogotá se dividió en 4 subredes. Y aunque Bogotá utilizó este modelo, a diferencia del modelo de la normativa colombiana, Bogotá, por ejemplo, reconoce de que dentro de sus oportunidades de mejoramiento en la subdivisión de las redes está la participación social. Decían, no lo sabemos hacer. ¿Por qué? Porque así no hemos sido formados y no estamos acostumbrados. Y eso es parte pues, de la dinámica del contexto colombiano. Y otra limitante que tenía la distribución de Bogotá es que solo se enfocó en la red pública. La red privada, estamos hablando del contributivo, pues no hacía parte de la red y eso hacía incompleto el proceso. Pero en términos generales,
aquí es donde voy a hablar de los beneficios que tuvo esa división, así no estemos de acuerdo, pero esto está con datos, está documentado. Perdón, voy a leer aquí una pregunta, que también tuvo unos efectos favorables a partir de lo anterior. ¿Por qué tiene que haber estrategia? Porque es que es necesaria la comunidad. Por eso es importante, la estrategia es enfocarme en la comunidad. A eso hace referencia. Entonces, el atributo número 10 hace referencia, y esto también implica un abordaje intersectorial, también este punto, que se requieren sistemas de apoyo administrativo, clínico y logístico, ya que la gestión de las redes integradas va a depender pues, del tamaño de la red, porque podemos tener redes grandes, pero también redes pequeñas. La red de Bogotá es una red grande, dicho de otra manera. Y para esto va a depender de un sistema de complejidad, pero va a también depender de equipos multidisciplinarios que tengan funciones de apoyo clínico, administrativo y logístico. Cuando yo conversaba con el anterior secretario de Salud de Bogotá, él me decía, mire, Erwin, usted se imagina que cada hospital, antes de que lo dividiéramos en redes, tenía su propio sistema de proveedores, pagaba al tema de transporte, a veces se quedaban sin insumos, eh, los sistemas de apoyo clínico eran diferentes, y cuando yo los organizo en las 4 subredes, pues primero el sistema de proveedores era el mismo y yo ya compraba el por mayor. Entonces, ¿qué implica cuando yo compro el por mayor? Que podía ahorrar o podía no disminuir la calidad no disminuía porque compraba el por mayor. Si alguna institución de la super se queda sin suministros, como era todo parte del mismo apoyo, pues se hacía un reemplazo de manera rápida. El transporte era el mismo, los sistemas de apoyo eran los mismos. Entonces, en términos generales, se optimizaba lo que era la prestación de los servicios. Y eso permitió, digamos, optimizar a partir de lo anterior. Sí, tiene toda la razón. Acción intersectorial es el noveno. Sí, señor. Ahí se me corrió la diapositiva. El noveno es acción intersectorial y determinantes sociales en salud. Ya lo entendí. Sí, se requiere un abordaje intersectorial para solucionar ser parte de la red, pero también en el mismo sentido el abordaje de los determinantes. Le pido excusas porque la diapositiva me quedó cortada. Si yo lo quito de acá, efectivamente, aquí está la novena, acción intersectorial de abordaje de los determinantes, como lo pueden ver. Entonces pido excusas, me quedó incompleto, pero sí, tiene toda la razón, me quedó el noveno faltante. El 11, o el atributo número 11, hace referencia a recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la red. ¿Y esto qué implica? A partir de lo anterior, que los recursos humanos son necesarios para poder funcionar. Yo no puedo determinar que disminuyo los recursos humanos y con eso tengo mayores ingresos y genero mayor rentabilidad. No, necesito un talento humano y como les mencionaba aquí en este primer nivel de atención multidisciplinario, requiere un equipo básico. Y ustedes van a ir a un primer nivel y van a notar que se queda con la mitad de las personas que estaba sugiriendo. Competentes quiere decir que tengan las competencias necesarias para poder trabajar en la red. Y bajo eso se requieren varios tipos de competencias. Se quieren competencias clínicas. Yo tengo que estar actualizado, tengo que saber, pues para eso, para lo cual tengo ese rol. Administrativas, porque también requiero funcionar. Si tengo que hacer una historia clínica electrónica, pues tengo que saber cómo funciona. Y logísticas o de soporte. Y dentro de esto también saber trabajar en equipo, porque esto implica trabajar en equipo, confiar con el resto de integrantes, hacer procesos de gestión. Y eso en múltiples oportunidades nos cuesta. Si nosotros los médicos a veces no nos hablamos con las enfermeras o minimizamos el rol que cumple esta profesión que es muy necesaria. Y incluso en otros países es el talento humano más importante porque es quien lidera todo el proceso, incluso lidera algunas de las redes, por dar un ejemplo y particularidad, comprometidos y valorados. Aquí, infortunadamente, si yo pregunto qué se necesita para que uno sea valorado y comprometido, ustedes me van a responder fácilmente. Pues salarios dignos y condiciones de contratación adecuadas. Esto es necesario. Y en eso también estamos
podemos hacer la actualización, les pedimos los cursos que se requieran, pero todavía tenemos oportunidad de mejoramiento para determinar que la red funcione. Sistema de información integrado. En algunos países tienen una tarjeta en donde está toda la historia clínica, pero hay otro detalle interesante. No sé si a ustedes les pasa que cuando ustedes van al primer nivel de urgencias les toman paraclínicos y apenas los remiten, les toman otros paraclínicos. Ahí no hay duplicidad de acciones. ¿Y qué es lo que se justifica? No, es que la placa quedó mal tomada, es que yo no confío en el otro sitio. Entonces, un sistema de información integrado implica que al hacer parte de la red, pues el sistema de apoyo clínico es el mismo. Yo tengo que volver a pedir porque pues me lo va a volver a tomar la misma el mismo sistema de apoyo clínico. Pero asimismo, al tener un sistema de información integrado, pues cuando llegue al segundo, al tercer nivel y me devuelvan al primero, pues yo voy a saber qué es lo que va a tener el paciente y lo voy a poder atender de la mejor manera. Y voy a tener ahí incluida todo lo que es el proceso de atención. Pero esto es complejo, porque incluso a pesar de que la normativa aquí en Colombia eh, eh, pues favorece la historia clínica electrónica, pues aparecen 100.000 proveedores. Y aquí hay un tema importante, y es una palabra fundamental, y es la ausencia de interoperabilidad. Un sistema no es compatible con el otro. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, mi historia clínica aquí es vigente, pero no, si para otro sistema, pues no va a funcionar. Luego llegamos al atributo número 13, gestión basada en resultados. Entonces, esto hace referencia a que también para que la red funcione, esto es una estrategia en la cual la organización, en este caso hablamos de todo lo que hace parte de la red, asegura sus procesos, productos y servicios en función de los resultados obtenidos. Entonces, tiene oportunidad de mejoramiento, tiene rendición de cuentas y tiene la posibilidad de ser monitorizado. O sea, acá, si yo hago las cosas mal, pues tengo posibilidad de mejorar. Y infortunadamente aquí en Colombia eso nos cuesta, con los hospitales de las cosas mal, entonces pues buscamos un chivo expiatorio. Entonces, esto es importante a tener en cuenta de que si cuando yo lo hago con base en los resultados y lo que importa es la organización, pues a partir de ahí, como estaba mencionando, la red puede sostenerse. Y viene el último, que pues es muy particular, pero aquí yo lo considero pues respetuosamente que es muy difícil que haya un financiamiento adecuado, o sea, para que esto funcione, pues hay que invertirle recursos y que haya incentivos financieros a los que se alineen con las metas de la red. Entonces, esto es muy importante. Si ustedes se fijan aquí en Colombia, es muy complejo hablar de incentivos, porque pues cada uno de los actores del sistema busca quedarse con la mayoría de los recursos económicos y le cuesta pensar que le voy a dar incentivos a otro actor de la red. Entonces, estos son los 14 atributos, como los estábamos mencionando. Y al revisar, y a pesar de que nos demoramos aproximadamente media hora en explicarlos, ustedes mentalmente iban pensando que era necesario, pero dicho de otra manera, si funcionan y se articulan, realmente vamos a llevar esa mirada operativa desde la parte hospitalaria de lo que es la atención primaria en salud. Visto de otra manera, y esto está en el libro de la renovación de atención primaria, ver cómo se da ese proceso de atención, en donde ese primer nivel de atención, y no es accidental que está acá, es supremamente clave, en donde la salud pública también tiene que entrar. Todo eso que está por fuera del hospital, esa acción intersectorial, en donde la acción especializada y se devuelve y hace parte de la red con sistemas de gestión, se requiere una gobernanza ese gerente con apoyo clínico, recursos humanos, sistemas de información, que las personas participen, se determine la oferta y que esto se ajuste a las necesidades. Entonces, es un componente, claro. En este punto posiblemente se piense, es teórico, eventualmente en algunos sitios ha funcionado, pero no del todo. En Bogotá, Bogotá reconoce que quiso implementar el modelo, pero pues tuvo limitantes, como ya los mencioné. Eventualmente hay otras experiencias con Medellín, en Medellín la diferencia es que es Metrosalud, que es la aseguradora, la que intenta integrar y avanzar en ese proceso. No tengo la experiencia amplia para hablar de Metrosalud, de pronto los profesores de la Universidad de Antioquia, quienes la conocen más, pues me podrían echar una manito, pero pues son esas experiencias que uno empieza a reconocer. Pero si uno lo lleva al resto del país, créanme que se termina siendo absolutamente teórico o casi que ciencia ficción,
porque es complejo y es difícil y todavía existe una limitante para que esto funcione e inclusive hay discrepancia teórica de cómo implementar este modelo en Colombia, porque no hay distintos actores que no se han puesto de acuerdo. Aparte de lo anterior, cuando se formulan, y como les mencioné, esto viene desde 2009-2010 y es retomado en 2014, pues cuando se analizan los distintos países, pues se reconoce que hay algunos hospitales en Bolivia, Brasil, en el Caribe, en Chile, en Colombia, en Cuba, Ecuador, México, Paraguay y Perú, que han intentado avanzar. Sin embargo, cuando se hace la evaluación, este es un libro muy interesante, El desafío de los hospitales del 2011, Colombia dice, no he implementado ni he desarrollado los lineamientos definidos, me falta. Si hacemos la valoración hoy en 2022, posiblemente la respuesta sea similar o que ha avanzado. Y algunos países dicen, yo como país, de los que estoy mencionando, no he avanzado en los 14 atributos, pero algunos han avanzado en acceso, han mejorado la oportunidad de la atención, han mejorado la continuidad, han mejorado la coordinación entre los niveles y han mejorado la capacidad resolutiva. Y esta es una conclusión importante, cómo intentar mejorar, porque en general, digamos que solucionar de la noche a la mañana la problemática también es complejo, pero por lo menos está la intencionalidad y está ese marco de referencia para poder avanzar. En Colombia, particularmente, este tema no es nuevo, porque con la ley 1438 en el 2011, que es la que adopta la atención primaria en salud en Colombia, pues se empieza a hablar por primera vez de las redes integradas. Claro, ya hablábamos de atención primaria, las redes integradas se empieza a hablar. Y se dice que las redes integradas se definen, solo la definió como un conjunto de organizaciones que hacen acuerdos, que es equitativo, continuo, dispuesto, etcétera. Luego en el 2015, con la ley estatutaria, la ley 1751, se considera que para poder cumplir con el derecho fundamental de la salud en Colombia, se requiere un sistema que esté organizado por redes integrales que pueden ser públicas, privadas o mixtas. Eso se estableció. En el 2016, un año después, el primer modelo operativo de la política de atención integral lo consideró, pero con otro nombre. Y vamos a ver, pues, en qué consiste. Pero, para no irme más allá, en el 2012 se hizo una revisión de las experiencias de atención primaria y redes integradas en Colombia. Es un proceso de sistematización que fue financiado por el Ministerio de Organización Panamericana y se hizo en distintas regiones. Estoy hablando de Caldas, Santander, Medellín, Bogotá, Valle del Cauca, en Barranquilla, no solo el departamento, sino fue Barranquilla. Y la primera conclusión es que en general en el país hay un desconocimiento de la atención primaria. En general no sabemos todavía qué es la atención primaria. Un motivo más para terminar este diplomado. El segundo elemento y la segunda conclusión es que el abordaje realmente conceptual que puede ayudar a avanzar la atención primaria en las redes integradas es la atención primaria en salud renovada, tema que ustedes ya revisaron en el módulo número 1. Pero que además la atención primaria debería ser entendida no solo desde la prestación, sino desde la equidad, un componente de desarrollo social y de participación comunitaria. También se reconoce la importancia que tiene la atención primaria en cada uno de los territorios. O sea, las personas que fueron entrevistadas en el país, en el documento que está en la referencia, así lo reconocieron. La importancia de articular a la academia, nosotros, a la población, al sector público y al hospital para poder funcionar. Porque sin todos estos actores integrados, pues, pues la estrategia de atención primaria no va a funcionar. Y las experiencias que fueron documentadas se centraron principalmente en instituciones de salud y equipos básicos de salud, pero todo lo que significa la atención primaria y todos los componentes, pues todavía quedaron en deuda. Y se destacó, lo dice el documento, la experiencia de Bogotá, Salud a su hogar, que es muy interesante dicha experiencia. Sin embargo, en distintos referentes y en los distintos documentos, pues desde el 2011, que se adopta la ley 1438, pues se han considerado varios desafíos en el ámbito de las redes integradas. Primero que se requiere un fuerte proceso de rectoría, pero también, pues aparte de gobernanza, también de vigilancia, y se me olvidó la palabra, no era supervisión, se me olvidó la palabra, pero también cumplimiento de la normativa, es a lo que me quiero referir.
Pero asimismo, se requiere también garantizar a los usuarios la continuidad, pero también la atención desde la atención primaria y que él pueda llegar a una atención especializada. Ojo, atención primaria no es primer nivel, pero que también en Colombia las necesidades en salud de un territorio pues que queden definidos y que la atención se basa en el perfil epidemiológico. Y pues se definen algunos elementos, digamos que para regular la atención entre aseguradores y prestadores, se requiere mejorar las tarifas, el tiempo de pago, el mecanismo de pago, elementos gerenciales y otras cosas. Voy a Ahí le bájale silenciar. más a ese otro poquito. Listo. Bien. También una investigación, y esta investigación me gustó mucho, factores que dificultan en Colombia la coordinación entre niveles asistenciales. Entonces, se encontraron en un estudio en Colombia, curiosamente del mismo año, factores que limitan desde el punto de vista intrainstitucional y otros factores interinstitucionales. Lo primero es que intrainstitucionalmente hay un inadecuado flujo de información clínica entre los distintos niveles. Tampoco hay trabajo colaborativo por parte del talento humano y hay poca adherencia a los mecanismos de gestión clínica definidos. No nos leemos o no aplicamos las guías de práctica clínica y no hay un flujo adecuado en el sistema de referencia y contrarreferencia. Y esto es real. Ustedes mandan el primer nivel a un paciente a un nivel especializado y se enteran porque el paciente a los 2 años les contó qué pasó, pero no porque el mismo flujo del sistema funciona. Pero asimismo, desde el punto de vista interinstitucional, se deben mejorar la implementación de políticas para la contratación entre aseguradoras y prestadores. Hay ausencia de mecanismos regulatorios para el uso de guías de práctica clínica y aquí se menciona el 2011, pero esto pues, ya se subsanó, una ausencia de política de atención integral. Luego, en otro estudio de estudios gerenciales, este estudio a mí me gusta mucho porque pues desnuda una situación que hoy en Colombia se sigue manteniendo. Y el estudio inicia diciendo, en Colombia el aseguramiento de la población está por encima del 95%. Y ya dijimos que el aseguramiento pues no es igual a acceso efectivo. Pero se habla que el acceso efectivo, y lo dice el documento, pues se considera limitado. ¿Por qué? Porque hay falta de capacidad instalada y déficit de camas en el país y hay baja calidad en los servicios de salud y persisten barreras de acceso. Pero asimismo hay un retraso en el pago de las aseguradoras a los prestadores y se empieza a evidenciar, y ya les voy a preguntar por qué, y aquí descanso un poquito, que se empiezan a cerrar servicios menos rentables como pediatría y ginecobstetricia y se empiezan, o sea, los sitios empiezan a invertir, porque es más rentable, servicios supraespecializados con mayor tecnología y mayor rentabilidad. Aquí la pregunta es, ¿por qué creen que un servicio como ginecología no es rentable? ¿Y cuáles serían los servicios que los hospitales priorizan supraespecializados para generar mayores ingresos? Si quieren en el chat, ¿por qué cierra un servicio como ginecobstetricia? Porque no es rentable. ¿Qué creen ustedes? Si me dicen no sé, les valgo la respuesta. Profe, perdón. Profe, ¿Es verídico? buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Ok, gracias. Bueno, yo pienso que muchos de estos servicios dejan de ser rentables por el número de intervenciones que hay que realizar. Ya se requiere un mayor proceso de gerenciamiento desde la parte asistencial para poder lograr los objetivos adecuados dentro de este tipo de servicios. Entonces, cuando eso se ve reflejado en los pagos, pues realmente ahí es donde se genera, digamos, ese desbalance entre la prestación, la intervención y la cantidad de
condiciones que hay que comenzar a invertir para poder llevar un servicio de ginecobstetricia, por ejemplo, o de pediatría a un nivel de excelencia. Mientras que servicios, voy a colocar un ejemplo muy puntual, oftalmología, con procedimientos de valoración y llevar a un paciente a una realización de un implante de lente intraocular grupo quirúrgico 2022, pues realmente son mucho más rentables que tener un proceso de atención de un trabajo de parto que al final, cuando miramos los manuales tarifarios, lo que nos permiten son ingresos de casi 400 o 500 mil pesos. Le agradezco, su nombre es que no lo estoy viendo acá, pero le agradezco. Rafael Rubalón. Rafael, muchas gracias. Creo que lo ha resumido bien y como lo estaba mencionando, realmente el mejor ejemplo, y complemento lo que acabo de mencionar, infortunadamente está quedando grabado, pero pues lo voy a decir. Cuando sale el modelo integral de atención en salud, yo escuchaba a Fernando Ruiz y decía, mire, en algunos lugares de Colombia, el porcentaje de cesáreas es del 80%. Eso supera por mucho lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Terminamos por la estructura del mercado asumiendo pues, procedimientos que no son electivos, porque ahí está la autonomía médica, pero en cierta medida, ¿cómo cambia la autonomía médica? Porque claro, una cesárea puede llegar a ser rentable en comparación con un parto normal, que como usted ya lo mencionó, está todas las condiciones por las cuales, pues, algunos, y no estoy haciendo juicio de valor, terminan optando por un procedimiento precisamente por la misma rentabilidad del sistema. Y ustedes se fijan, este es un problema que es en general en muchas partes del país. Ahora, para el tema de la red, son necesarios, son importantes, tienen que mantener un equilibrio, son fundamentales. Yo no me imagino un sistema de salud sin pediatría y obstetricia. Pues claro que no, porque pues la mayoría de nuestra población hasta el momento pues son niños, y pues digamos que la población pues, materno-infantil es necesaria, es fundamental. Entonces, miren distintas temáticas que son necesarias y nos llevan a una reflexión que el mismo sistema pues, nos ha llevado a ese modelo. Y este estudio, como se los digo, si ya tomaron diapositiva, pues no está como referencia, es fundamental para poder determinar pues, dichas características. Esto es interesante a la hora de avanzar y seguir en la discusión. Y asimismo, desde Alma Ata hasta la declaración de Astana, y ya en este punto del diplomado en el que nos encontramos, eh, pues uno ya empieza a ver cómo es esa mirada operativa de la atención primaria. Y algunos autores dicen que la atención primaria se puede resumir, aparte de esos componentes que son supremamente fundamentales, la atención primaria renovada, pero de manera operativa se puede traducir en un nivel hospitalario que se conoce como redes integradas de servicios de salud, o a un nivel comunitario, que pues este diplomado no lo abordará, que se conoce como atención primaria orientada a la comunidad. Pero, si ustedes se fijan, el nivel hospitalario no es excluyente de la comunidad. Claro, la comunidad también tiene que estar en este nivel hospitalario y para eso hablamos de los atributos. Y asimismo, a nivel de comunidad, también yo tengo que integrarme con la prestación de los servicios. Dicho de otra manera, son dos modelos que priorizan, uno el hospital, pero incluye a la comunidad, y el otro prioriza a la comunidad, pero también incluye al hospital, para llevar a la realidad de la atención primaria en salud. Este es Jaime Goffin, que ha trabajado con la Organización Panamericana, este es el modelo de redes, y curiosamente, y esta es una aclaración, la atención primaria orientada a la comunidad limita las brigadas, no es ir a hacer brigadas, las brigadas no solucionan los problemas de fondo, implica que se pueda construir salud de abajo hacia arriba, con una base comunitaria y que los servicios se adapten a la comunidad. Es un desafío, es una limitante, pero pues en general hacia allá se debe ir. Norelis, adelante, que su merced levantó la mano. Sí, muy buenas tardes. Bueno, con relación a lo que está hablando ahora de los servicios que hacen parte de las brigadas o de esos servicios que llevan como red integrada, que llevan las EPS a algunos municipios,
cabe mencionar que cuando llevan las jornadas de mamografía, entonces por lo menos acá en Santa Marta funciona un laboratorio que no voy a mencionarlo y tiene contrato con varias IPS y se articula con las EPS y van y prestan el servicio, no importa la EPS que tengan, en algunos casos pues van solos, pero entonces va a una población determinada que es la que está, pero solamente van, podría ser cada 2 meses o cada 3 meses, pero ¿qué pasa cuando la atención se necesita, en este caso en el día a día? O sea, no es lo mismo ir por brigadas que prestar el servicio, pero entonces no es rentable tener los equipos y la situación geográfica de venir de un pueblo que está a 5 horas de Santa Marta, cuando a la persona no le dan los viáticos, no le dan el pasaje para venir, entonces realmente no es rentable ni para la persona, y de ahí se rompe esa cadena de esa atención primaria. Porque si va a ir la brigada, pero yo necesito la atención, la mamografía la necesito es hoy, no puedo esperar hasta que llegue la brigada para poder atenderlo. Entonces eso de la brigada por lo regular no funciona mucho y rompe esa cadena o esa ruta de atención integral realmente. Sí, les voy a contar una cosa adicional. Esto es más una anécdota personal. Cuando a mí, Rafael y Ana Liliana de la Universidad del Norte me invitaron a a un proceso en La Guajira, pues con población guayú, y yo me senté a trabajar este tema de atención primaria orientada a la comunidad con ellos, me senté a conversar, identificar sus problemáticas. Ellos me decían, profe, mire, aquí en La Guajira viene mucha gente y traen programas, pero estamos cansados de que vengan, se tomen la foto, la suban a redes sociales o al periódico y se vayan. Y los problemas siguen, porque no solucionan el problema de fondo. Eso, ustedes no saben lo que me enseñó ese líder comunitario. Me enseñaron más cosas, pero esa fue de uno de los componentes en el cual yo comprendí, claro, aquí hay un tema que hay que subsanar. Y esa, como dice también Rafael y Eduardo, esa es nuestra Colombia olvidada. Entonces, digamos que esa mirada de comunidad, para no entrar tampoco en discusión, implica conocer y adaptarse a esas necesidades. Recuerden sus atributos, conocer e ir un poco más allá. Como les digo, de abajo hacia arriba, en donde eventualmente se concluye de abajo, también de arriba hacia abajo. En este punto, ya como vimos ya los elementos teóricos y ya estamos llegando ya a la parte, ya a la última parte, esta sesión de hora y media, espero que finalice a las 6 de la tarde. En la plataforma ustedes van a encontrar un aplicativo. Está el caso de la clínica Nororiente, creo que es. Hay un aplicativo que les pido que lo diligencien. Y a partir de ahí, las conclusiones de ese caso van a ser parte del foro para que ustedes puedan avanzar más allá. O sea, digamos que de lo que estamos viendo, la idea es que ustedes vayan y empiecen a integrar y a discutir. Ese es el secreto de este diplomado. Claro, porque la atención primaria, ustedes van a tener que empezar a asumir esos componentes y adaptarlos a su territorio. Este diplomado lo que genera es la importancia de comprender qué es la atención primaria, así como se contempló. Y aquí está el caso, hay unas respuestas previas que no se las voy a mostrar porque pues los estaría sesgando en la pregunta y ustedes van a revisar si esa clínica realmente, cómo podría integrarse a una red o no, y a partir de ahí les va a generar un elemento importante en cuanto al foro de discusión. ¿Qué ha pasado en Colombia? Y esta es eventualmente la última parte. Esto es más informativo. Entonces, como yo les mencioné, con la ley 1438 del 2011, se adopta la atención primaria y mediante la ley 1751, que determina que Colombia, la salud es un derecho fundamental en dos condiciones. La primera, mediante la atención integral, y la segunda, mediante el abordaje de los determinantes sociales para superar las desigualdades de la población, pues un año siguiente, en el 2016, mediante la resolución 429, se formula la política de atención integral en salud. Una política que pues, hasta el momento sigue vigente, y vale la pena mencionarlo, en donde se considera la población como el eje de todo, donde la atención primaria es el pilar fundamental con un enfoque diferencial. Cuando hablamos de enfoque diferencial es porque hay poblaciones que son diferentes y que hay que atenderlas de una manera, pues, valga la redundancia, diferencial,
niños, adultos mayores, embarazadas, minorías, víctimas del conflicto, poblaciones diversas. Entonces, esto también implica que también no es una atención que es igual para todos, un enfoque de cuidado y una gestión del riesgo. Incluso acá cuando uno revisa la atención primaria, uno diría, pero la atención primaria también implica gestión del riesgo, sí, pero pues aquí lo dejaron de manera diferente, porque la gestión del riesgo puede ser individual y de pronto algunos consideran que la atención primaria puede ser colectiva, pero bueno, así lo maneja el país. Pero para mí, el uno hace parte de lo otro. Y esto implica que la entidad territorial, las aseguradoras, EPs, como se llamaban en ese momento, hoy las EAPBs, y las instituciones hospitalarias tenían que trabajar en confluencia, un abordaje en donde fuera basado en la población. Y para eso se crea el primer modelo operativo de la política. Esta es la política y este es el primer modelo operativo que definió 10 componentes fundamentales. Y cuando uno lo revisa, uno dice, bueno, algunos son parecidos a los atributos de la red. Primero, caracterización de la población. ¿Se acuerdan? Atributo número 1. Se crearon unas rutas integrales, que pues no todas han salido, solo la 3280, la materno-perinatal y la ruta de promoción y mantenimiento. Faltan algunas que no sabemos por qué no han salido. Una gestión integral del riesgo, una delimitación territorial muy similar, y se crean las redes integrales de prestadores de servicios de salud. Es, de pronto uno diría, aquí podrían estar las redes, y se definen otra serie de elementos para poder avanzar. Y como sale la política de atención integral, inmediatamente ese mismo año sale la resolución 1441. Esa resolución está dentro de las lecturas complementarias para quien quiera profundizar, en donde esa resolución habla de que establece los estándares, criterios y procedimientos para habilitar las redes integrales de prestadores de servicios de salud, o RIPS, como se conoce en Colombia, con base en diferentes elementos normativos, incluido el plan de desarrollo pues, de ese momento. Y empieza con un artículo 1 que empieza a hablar de la organización, la conformación, seguimiento, que quién lo debe aplicar, entonces las EPS, los departamentos, el municipio, el consejo territorial, la superintendencia y las IPS. Tiene unas definiciones, pues me llaman a mí la atención, que habla del certificado de renovación de la habilitación de las redes, el complemento, el modelo, cómo se organizan las RIAs, que ahí se habla de las RIAs, pero pues como les digo, solo han salido dos, y la red de urgencias. Estándares de habilitación, cómo se conforman, cómo operan, cómo siguen, o sea, cómo habilita una red, cómo se permanecen los estándares, cómo se debe, el manual de procedimientos para la habilitación por Supersalud, y la vigencia de habilitación es por 5 años. Cómo se renueva la habilitación, cómo se registra los prestadores, las responsabilidades en la habilitación del ministerio, las CPS, los consejos territoriales de vigilancia y control. Cuando uno lee la resolución y uno conoce este tema de las redes integradas, uno dice, bueno, ¿y dónde están las redes? Porque parece una resolución de habilitación de las redes, pero no hay redes, es a mi juicio. Posiblemente ustedes discrepen y es respetable. Y a partir de lo anterior también crean un estándar de conformación, un estándar de operación, un estándar de seguimiento de horas, pero son estándares, son como listas de chequeo, pero se pierde ese sentido y digamos esa riqueza de lo que aquí acaba de mencionar. No obstante, 3 años después, estoy hablando del 2019, un año antes de la pandemia, y esto con el cambio de gobierno, pues estamos hablando de Juan Pablo Uribe, ya cuando sale Alejandro Gaviria, y esto está en esta resolución, la 489 de 2019, no es un juicio de valor, sino está documentado. Las entidades territoriales responsables de la implementación del MIAS manifestaron dificultades para la implementación. 3 años después dijeron, no lo vemos factible y nos hemos sentido olvidados. Y es la verdad. Pero también las aseguradoras consideraron y reconocieron limitaciones para la adopción de las redes integradas de prestación de servicios de salud. Dijeron, no lo sé, lo vemos difícil, no está tan claro. Y las dificultades y limitaciones también se encontraron porque es muy diferente La Guajira, es muy diferente Bogotá, es muy diferente el Valle del Cauca, y digamos que como se estableció casi que terminó siendo estándar. Entonces, en esas dificultades y limitaciones, pues están las diferencias a nivel territorial, por lo cual
en esta resolución, pues se establece y se modifica la resolución 429 del 2016, se crea el segundo modelo operativo de la política, que hoy también sigue vigente, pues, que es el MAITE, Modelo de Acción Integral Territorial, que es un modelo que pues, se fundamentó en la estrategia de atención primaria. Dice, la atención primaria es clave para Colombia, con un enfoque de salud familiar y comunitaria, territorial, poblacional y diferencial, para responder a las prioridades de salud de la población con 8 elementos operativos. Nuevamente, aseguramiento, prestación, salud pública, gobernanza, enfoque diferencial, acción intersectorial, talento humano y financiación. Y recientemente, con el Plan Nacional de Salud Pública 2022-2031, les quise traer esta diapositiva actualizada para hoy. Pues el plan también definió pues, unos pilares, la cultura, la integralidad, la salud ambiental, y definió 6 ejes estratégicos para ese plan decenal. Gobernanza en salud pública, la gestión de los determinantes sociales, pero miren el tercero, gestión integral de la atención primaria en salud. O sea, va a ser prioridad para los próximos 10 años desde el punto de vista de salud pública. Gestión integral del riesgo. Ya dijimos que la gestión del riesgo hace parte de la atención primaria. Gestión del conocimiento en salud pública y gestión del talento humano en salud pública. Dicho de otra manera, los 6 terminan tributando y deben mantener un equilibrio para que funcione bajo el modo de atención primaria, porque yo requiero un talento humano, requiero gestión del conocimiento, determinantes, gobernanza, una gestión individual. Esto requiere varios elementos para poder funcionar, pero como no les voy a resumir el plan decenal, pues me quise ir al eje número 3, en la atención primaria en salud, el cual tiene 4 elementos orientadores. El primero es el de gestión territorial, administrativa y financiera de la atención primaria en salud. Y en ese elemento orientador se dice que se requieren, y digamos que pues lo dejo a su juicio, una discusión interesante de lo que va a venir en los próximos 10 años, para poder alcanzar esa atención primaria, una planeación integral de salud pública, interesante, pero miren el segundo, desarrollo y consolidación de redes integrales integradas para el bienestar. Ya aquí no hablamos de las redes de prestación de servicios, aquí hablamos de redes integrales integradas. Pero cuando uno sigue leyendo los otros componentes de este primer elemento orientador, el tercero habla de integración entre sistemas, niveles, intervenciones y modelos de gestión integral, desarrollo de tecnologías y salud digital. Esto me parece que es súper innovador. Cuando yo escucho a Eduardo habla de salud pública digital y es necesaria, hay que entenderlo para una atención integral, integrada y continua en salud pública, fortalecimiento de la participación social. Si lo resumimos de esta manera, aquí esto es muy coherente con lo que vimos de las redes integradas de servicios de salud de la OPS del 2009-2014. Ya cuando uno revisa los otros elementos orientadores, como el segundo de lo que significa la atención primaria, modos, condiciones, estilos favorables, entonces mejorar la condición de salud mental, estilos de vida, ruralidades, promoción y mantenimiento de la salud, es la ruta de promoción y mantenimiento por enfoque de curso de vida, primera infancia, infancia, adolescencia, adultez, personas mayores y familia. Pero este no lo quiero dejar de lado antes de finalizar la sesión, la cultura de la vida y la salud. Y eso nos lleva a dos elementos interesantes que incluso acá los estamos haciendo. Una reflexión pedagógica sobre los procesos educativos del campo de la salud pública. Aquí lo estamos haciendo. Cómo nos estamos formando, cómo estamos aplicando dichas características y una construcción de capacidades biológicas para la cogestión de la salud pública. Este es uno de los ejes. Digamos que explicar todo el plan nacional pues no hace parte de la sesión, pero lo que yo quería ilustrar es que como este tema de redes integradas, a pesar de, sigue siendo una prioridad y que se sigue hablando, solo que en el marco de la política parece que va el plan decenal por un lado, hay unos intereses particulares, todavía no pensamos de manera integral y todavía siguen existiendo limitaciones para poder avanzar. Y eso nos lleva, yo mismo me planteé algunas preguntas de reflexión que posiblemente no se tengan respuesta o que nos lleven o nos orienten a la discusión en sus foros de discusión con sus compañeros. Realmente, ¿qué es lo que entiende Colombia por redes integradas? Es una pregunta interesante. Cuando uno hace el comparativo, uno dice, realmente, ¿qué es lo que está pensando
el país como redes integradas, porque hemos visto diversidad en el abordaje que aplica eventualmente el país con lo que pues tienen los referentes de la Organización Panamericana. ¿Qué necesitaría Colombia para que se enfoquen los referentes de las redes integradas? ¿Qué cambio o qué reforma vamos a necesitar? Los ajustes en la normativa general y específica realmente permiten funcionar bajo redes integradas o nos hace falta algo. ¿Qué desafíos tendría Colombia para las redes integradas? Aquí, por ejemplo, yo tuve la discusión con varios académicos y decían, mira, es que el enfoque es territorial. Otros me decían, no, que la aseguradora es la que maneje. Yo decía, a mí personalmente me parece que esto debe ser de la dirección departamental, pues también habrá muchos desafíos para poder manejar esto. Y eso pues también lo conocemos. O sea, desafíos va a haber muchos. Y Colombia tiene potencial para trabajo en redes, yo creo que sí. Yo creo que Colombia tiene potencial, pero pues todavía pues le falta camino y empezar por esta formación de talento humano, en comprender lo que es la atención primaria en salud, en que ustedes estén formando para adaptarse a esos elementos, como los mostré en el plan decenal, que facultan y favorecen la atención primaria, claro que son necesarios para poder avanzar. Pues bien, de esa manera, la sesión de hoy está orientada a particularmente reconocer esas particularidades, introducir, hacer redes integradas y dar los elementos y lineamientos para que puedan avanzar en este módulo número 3 y motivarlos en el caso de actividades pendientes para que las puedan terminar. Concerten con sus tutores. Las actividades previas no se han cerrado, pero avísenle al tutor porque el tutor a veces de pronto está en el 3 y ustedes participan en el 1 y pues no le avisan, pues le va a quedar muy complicado. Pero de verdad, con esto los motivo para que ustedes puedan avanzar y finalizar este proceso formativo que es necesario, es pertinente, es relevante para lo que necesita el país. Entonces tengan un par de preguntas, aunque ya pues, digamos que dejamos los espacios para que puedan reflexionar en el foro y si no lo hay, pues damos por finalizada la sesión. ¿Tendrían alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? No necesariamente tiene que ser pregunta, pueden comentar lo que mencionaban en el chat, pues menciónenlo, yo pienso eso, porque la idea es que también ustedes asuman una postura muy particular de lo que están viendo con relación a lo que es la atención primaria. Elkin, adelante. Profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor, adelante. Ok, no, quería hacer una intervención en referencia, porque me llamó la atención el tema de los cierres de los servicios de pediatría y ginecobstetricia. Discrepo un poco en ese sentido, porque eso depende pues, de la óptica que se vea y en el nivel donde se plantee. Y obviamente eso va más a un tema del tipo de contratación que realice la institución como tal y también a la implementación pues del ejercicio operativo en cuanto a la parte asistencial. O sea, creo que el sistema y lo que usted ha planteado está dándole elementos a instituciones pues, para que operativicen hacia ese proceso de atención primaria, pero en términos de cumplir con esos indicadores, etcétera, pues obviamente ellos no explotan la herramienta que tienen de su parte. Entonces, en ese sentido, quería era como me llamó la atención cuando se planteó el cierre de esos dos servicios, cuando, por ejemplo, en la realidad, en otra óptica, uno mira que servicios como especialidades básicas, como no solamente la pediatría de la ginecobstetricia, sino también como la medicina interna, pues lo que están haciendo es fortaleciendo estas instituciones, especialmente en el primer nivel, ¿sí? Otra pregunta que quería hacerle, profe, ¿la preforma está habilitada, como dice que es tiempo limitado, hasta qué tiempo está para responder lo del caso? Lo que dura el módulo, el 6 de septiembre. Ok, perfecto. Es muy sencillo, es un aplicativo, realmente no es que tenga respuesta correcta o incorrecta. Elkin, usted ha mencionado algo muy interesante y me gusta su punto de vista, porque el artículo lo que dice es que en muchos sitios están empezando a no ser rentables. Pero, por ejemplo, yo he visto en otros, y no es que quiera hacer propaganda, he visto inclusive cercanos en donde han integrado el médico familiar en la prestación de los servicios. Usted viera cómo ha optimizado.
se integra con otros especialistas, optimiza, ahorra recursos y empiezan a ser bien remunerados porque lo consideran como el eje del sistema. Y claro, por definición el médico familiar es el especialista médico pues más llamado a implementar y entender lo que significa la atención primaria, porque intenta integrar nuevamente, disminuye la fragmentación y he visto que en muchos sitios donde funciona se integra perfectamente con ginecología, con pediatría, con medicina interna, ya funciona de manera importante. Y en otros donde hay procesos de optimización y entienden el modelo, pues no necesariamente no son rentables. Entonces, esto implica también un proceso que no es generalizable para todo el país, pero por eso mencionaba en muchos sitios, según el artículo, y cuando uno escuchaba al ministro decía, mire, yo no sé, porque el ministro me decía que en una parte del país, en el 80% de los embarazos eran por cesárea. Yo no lo creía, ese dato era inaudito, pero no lo pude corroborar, por eso no lo mencioné en su momento. Pero gracias, Elkin. Estela, adelante. Buenas noches para todos, buenas noches, profesor. Profe, uno de los sitios donde los casos de cesárea son altísimos es aquí en el departamento de Arauca, ¿sí? Entonces, ahí están todas las evidencias, todos los casos. A mí me llama la atención por ejemplo, el modelo es muy llamativo, muy generoso, tiene muchas bondades, pero veo que las regiones apartadas del centro de la capital parece que solamente llega en los lineamientos y no hay un seguimiento ni por parte de la Supersalud, o sí lo hacen, pero lo hacen solamente de cumple, no cumple y no más, ¿sí? Entonces, el ente territorial, si lo quiere aplicar, si el prestador, y así se va dilatando y pasan los años y los años y no pasa nada, ¿sí? Entonces, eso me preocupa, no sé cómo se irá a manejar todo esto, pues con el nuevo gobierno que está, cómo hacer que todo este modelo tan bonito y generoso se aplique en todo el territorio colombiano. Esa es mi intervención. Gracias. De acuerdo. Había intencionalidad. No es fácil. Porque, claro, esto puede sonar teórico y académico en un punto, pero precisamente se requieren varios elementos, la posibilidad de reconocer, y en tu caso muy particular de Arauca, saber qué es lo que falta, cómo se puede optimizar. Eso también tiene que avanzar, porque pues puede sonar muy romántico, en donde, bueno, si somos pobres, entonces no. Esto también implica una intervención, esa necesidad de articular, de optimizar, de que como yo mencionaba en ese flujo de la red, pues puede avanzar. Y pues no te podría mencionar, porque precisamente en eso estábamos, hablan de reformas, estamos en lo anterior, pero uno espera que esto particularmente pues pueda llevarnos a mejorar. Rafael Rúa. Gracias. Bueno, la idea es que parte de este proceso que estamos haciendo todos nosotros en este diplomado es la adquisición de las competencias para comenzar a trabajar desde nuestros territorios condiciones diferenciadoras, ¿sí? Y ese tipo de condiciones diferenciadoras, así como lo explicaba usted muy, digamos, muy detalladamente, profe, con el tema del modelo integral de atención en salud, del reconocimiento de la política integral de atención en salud y con todo el trabajo que se debe hacer a través de las rutas integrales con resolución 3202 y 3280, pues yo pienso que aquí de pronto el tema es a que hagamos caso y tratemos de simplificar las condiciones que la norma nos está presentando. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es que cuando nosotros escuchamos, y eso es muy común en todo el país, escuchamos la discusión entre las gerencias de las IPS y las empresas administradoras de planes de beneficio, pues realmente es interesante la discusión sobre el tema de la caracterización poblacional, que eso no me toca a mí, que eso te toca a ti, que tú me tienes que entregar la caracterización de tu población asegurada.
cuando somos nosotros los que en el territorio conocemos directamente cuáles son las necesidades de salud de nuestra población, porque son las personas que, bien sea a través de un programa de un PIC, por ejemplo, donde aplicamos todo el proceso de acompañamiento en el territorio, conocemos cuáles son todos esos determinantes en salud. Usted lo dijo muy bien, el 10% pertenece a lo que sucede dentro de ese componente intramural hospitalario, pero el 90% está por fuera. Y ese 90% cuando lo miramos, y yo coloqué el ejemplo de la parte de oftalmología y la parte de ginecobstetricia, pensando en lo siguiente, nosotros aquí trabajamos riesgos de tipo poblacionales, y cuando hablo de los riesgos poblacionales básicamente nos concentramos en 3: riesgo cardiovascular, salud sexual y reproductiva, desde la concepción hasta el proceso pues de el control prenatal y las complicaciones que se presentan y el manejo de la violencia sexual intrafamiliar, y lo que tiene que ver con la salud infantil y la estrategia YEPI. Allí, en esos 3 componentes, está básicamente concentrado el 75% de nuestros perfiles de morbilidad, independientemente de la región del país donde nos encontremos. ¿De qué se enferma la gente? De hipertensión, de diabetes, ¿sí? Y dentro de ese contexto, cuando nosotros miramos la pirámide poblacional y hacemos un comparativo de cómo se mueven los recursos frente al tipo de población y al tipo de riesgo que nosotros estamos encontrando, el 95% de la población se come, en el buen sentido de la palabra, el 52% de los recursos, y solo un 0.5% de la población, que es la que tiene que ver con esos riesgos individuales de alto costo o servicios costosos, se come el 48% de los recursos. Entonces, allí estoy hablando de los pacientes con esclerosis múltiple, del niño de la hemofilia, que con 7 años, ¿cómo le explico yo que no puede estar corriendo en el recreo? Porque cuando se caiga con sus compañeros va a tener una hemartrosis y va a tener una hospitalización que para el sistema de salud va a ser altamente costosa. Entonces, dentro de este escenario, ¿sí? Nosotros, independientemente de dónde nos encontremos, lo que tenemos que buscar es la manera de articular todo ese concepto que ya hemos empezado a tocar en este diplomado de atención primaria en salud, de caracterización de la población, de georreferenciación, saber en dónde están ubicadas estas poblaciones de riesgo, y de comenzar a trabajar articuladamente con nuestros equipos. Y ahí digamos que hacemos un comparativo de lo que sucedía anteriormente, que es el ejemplo que nos colocaron en la clínica del departamento de Cundinamarca, donde arranca una clínica antes de la ley 100 del 93, una clínica que está pensada básicamente en productividad y en la condición financiera de la institución, y de hecho por eso no reportaban todas las pérdidas que estaban presentando, pero que después de que entra la ley 100 y comenzamos a articular todo el proceso del aseguramiento, de la contratación, de que ya no son sus recursos propios los que van a subsidiar la prestación del servicio, sino que ya son los recursos del Estado a través de unas empresas. Entonces comenzamos a articular una línea de referencia, un mayor nivel de contacto entre las especialidades, y pues lógicamente ese es el reto. Nosotros en este momento lo que estamos observando es un comportamiento, digamos, que necesita que hagamos un alto. Por eso creo que de pronto, si bien recuerdan, en la primera reunión que tuvimos, yo hablaba de un concepto de disrupción, de hacer un alto, de comenzar a revisar nuevamente cuáles son las condiciones. Usted hace un momento, profe, nos decía que cómo hacemos para que las cosas se mantengan, o sea, para que estos procesos y estos buenos proyectos se conviertan en procesos sistemáticos y continuos, que sean permanentes en el tiempo, que tengan una apropiación por parte de la comunidad, que de esa forma, cada vez que exista un cambio de gerencia en una institución de salud,
no es vamos a cambiar inmediatamente el modelo de atención, sino que retomemos las buenas prácticas que se van llevando con esa participación comunitaria. Entonces, yo pienso que aquí hay que entrar a reconocer muy bien lo que la norma nos está diciendo y de una manera simple y sencilla comenzar a hacer la apropiación de esos conceptos. Muchas gracias. Creo que integra perfectamente, Rafael, porque incluso menciona el caso. Digamos que es una interpretación interesante al proceso y como usted mismo lo decía, digamos que la idea con este mismo proceso formativo que pues, ustedes están tomando, es que empiecen a ver las cosas de una manera diferente, que empiecen a reconocer las bondades de la atención primaria y empiecen a ser referentes, incluso autoridades, mencionando, mire, atención primaria implica, avancemos y que sean precisamente unos gestores o unos líderes, se puede decir, en sus territorios para poder adoptar mejor la estrategia. Tengo las manos levantadas, pero les voy a pedir, no porque quiera censurar, sino porque sé que ya el tiempo lo vamos recortando, que si no alcanzamos todos, pues les pido excusas y eventualmente pasemos el foro a entrar en la discusión, porque esto da para temas amplios. Recuerden que la sesión de hoy ya empieza a entrar un elemento un poco más operativo y pues esperaba que ustedes entraran en esta discusión. Entonces, Tania, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente muy pendiente del desarrollo y de la discusión. Nosotros estamos en este preciso momento desarrollando la estrategia de atención primaria en salud en convenio con la empresa social del Estado, en donde pues a través de nuestros recursos de Secretaría de Salud, pues estamos financiando equipos básicos de enfermeras, auxiliares, higienistas, técnicos ambientales, y la S coloca el personal médico. Dentro del ejercicio que ya empezamos a identificar dentro de las familias, está el hecho de que una familia tiene como red de servicios, bueno, la S, y cuando es la S, pues digamos que el objetivo es precisamente que se activen las rutas de promoción y mantenimiento, la ruta materno, bueno, esa baja complejidad, pero desafortunadamente dentro de las mismas familias incluso tenemos población subsidiada, contributiva, dentro del sector tenemos que parte de esos, por ejemplo, Cajacopi, que maneja el 42% de nuestra población subsidiada, tiene la mitad con la S y la mitad con un prestador privado. Entonces empieza uno como establecer esos mecanismos de articulación. Hemos decidido irnos EPS por EPS, contándole la estrategia, pidiéndoles todas las rutas, su red y motivando, pues porque lo tenemos que hacer con el actual modelo que tenemos, para poder integrar esas redes desde la baja complejidad, incluso que la tienen con público y privado, y lógicamente los otros niveles. Realmente les cuento que estamos en todo un reto frente a esto, que no hay fórmulas, que con cada entidad se están construyendo unos mecanismos, pero que lo que buscamos es que no sea una barrera el poder, todo este aseguramiento y toda esta distribución y segmentación que tenemos, sino que podamos lograr unos puntos de acuerdo para todos, diciéndoles es muy importante porque ustedes mejoran indicadores, ustedes mejoran la información, actualizan datos de su población, pero necesitamos que también faciliten el acceso a niveles superiores, autorizaciones. Bueno, esto por el lado de la red de servicios, pero sabemos que como de salud, pero también todo el ejercicio que se está haciendo desde que decimos presentable en Consejo de Gobierno para la intersectorialidad con los servicios sociales, ambientales y demás, que pues hemos decidido que se haga desde Consejo de Gobierno para poder también lograr la vinculación de los otros sectores para todos los determinantes que tenemos. Quería comentarles que precisamente en este momento estamos con matadero de cabeza frente a cómo articulamos e integramos realmente para poder lograr esos principios de integralidad dentro de la atención primaria. Compartirles esta experiencia que pues realmente
voy a aprovechar mucho este módulo en ese sentido. Gracias. Gracias, Tania. Es importante mencionar, le voy a dar la palabra, Elkin va a cerrar la sesión de hoy para que vaya preparando su participación, que en el chat hubo una participación importante por parte de ustedes hoy. Las primeras preguntas fueron relacionadas con la posibilidad de seguir avanzando. Luego, algunos mencionaron como Jorman, el tema de la historia clínica, Sandra, el talento humano, pues entiendo por el tema de la especialidad, lo mismo que Jamie, Mónica también, Sandra, estaban intentando ustedes mencionar lo mismo Jairo, Alciri, Jamie, distintas características, lo mismo David Galván, y creo que el tema, al igual que Beatriz, empezó a generar una reflexión interesante, y esto pues lo valoro de manera importante, la posibilidad que ustedes empezaron a tener para analizar el tema de redes integradas, lo mismo Diana Carolina Rodríguez, y asimismo, ya en la parte final de la sesión, y me da pena no mencionarlos a todos, empezaron a hablar de las políticas, la limitación entre el componente de la formulación de la política y el cumplimiento de la misma, como dice Luis Alfonso, Erika, aplicar y reconocer la caracterización de la población, Jamie, la intervención que no debe ser solo para exigir resultados, sino también subsanar las carencias de las poblaciones. Son comentarios de verdad muy, pero muy valiosos, y esto me lleva a concluir que ustedes tienen mucho que discutir y debatir. Como ustedes se dan cuenta, un foro virtual es aquel espacio en donde los compañeros, pero también el tutor, tienen la posibilidad de aprender de esas experiencias que ustedes nos han contado en la tarde de hoy. Lo mismo, Nelvis, lo que mencionas. Entonces, esa posibilidad de motivarlos, que sigan haciendo sus comentarios, pero que también avancen en la plataforma, porque hoy la cantidad de comentarios que me llegaban y iban saliendo y los iba leyendo, y dije, no los puedo comentar todos porque se me alarga la sesión, pero considero que son supremamente valiosos. Y en ese orden de ideas, Elkin, le doy la palabra para poder cerrar la sesión de hoy y dar las últimas recomendaciones. Gracias, profe, que es corto. Usted mencionó como último elemento el Plan Decenal de Salud Pública, pero quería complementarlo y agregar, y es mediante esta creación del Plan Nacional de Salud Rural como componente estratégico articulado a esto que usted comentó, teniendo en cuenta que ese Plan Nacional de Salud Rural pues también busca fortalecer, llevar la oferta de los servicios a las comunidades específicamente rurales dispersas mediante ese fortalecimiento de la atención primaria en salud. Entonces, ese Plan Nacional de Salud, que aún no está aprobado, pero pues que va a ser parte también indispensable de este componente. Gracias, Elkin. Completamente de acuerdo. Nosotros, le cuento como un dato adicional, estamos intentando en algunos municipios PEDET, con algunas universidades, con algunos compañeros, nos hemos estado acercando, identificando las necesidades, escuchando a las personas, también a las autoridades territoriales, porque cuando empezamos a ver eh, lo que es la prestación de los servicios, nos empezamos a dar cuenta de la realidad y las limitaciones que vamos a tener para implementarlo, pero creemos que es el punto de partida, y al contrario, es esa motivación para pues no decaer, y la importancia de realmente implementar ese plan de salud rural para la paz, y llegar a distintas poblaciones. Entonces, pues nada, de verdad, pues le agradezco también su comentario, y al igual que todos ustedes, al igual que los tutores que nos acompañaron en la tarde de hoy, para precisamente este módulo tenía esa intencionalidad de que ustedes, dentro de esa dinámica, con esos comentarios, esa participación, pues digamos que se dio en la sesión, que puedan seguir complementando y avanzando en el desarrollo del diplomado, ya que este módulo 3 se trata de este tema de redes integradas, el módulo 4, atención primaria en Colombia, y el último, la gestión del cambio, que es el plan de mejoramiento. Ustedes ya en este momento, como lo están viendo, ya están pensando cómo mejorar en el territorio o integrar el modelo de atención primaria. Y de eso se trata ese trabajo final. Entonces, pues nada,
Muchísimas gracias. Les pido excusas. He estado con enfermedad respiratoria aguda en toda la sesión, pero pues creo que la pude dar bien y nos veríamos en la plataforma. Recuerden, contacten a sus tutores y eventualmente, por favor, también pueden contactarme a mí como coordinador académico del curso. Recuerden que estamos muy atentos para estarlos apoyando y no se desmotiven, sino por el contrario, asuman esto como un reto importante para implementar la atención primaria en cada uno de sus territorios. No me resta más que desearles una feliz tarde y nos vemos en la plataforma. Hasta luego.